primeros 7 años de mi vida, como comprendes, no los puedo recordar completamente. Más bien tengo memorias de lo que me han dicho. Nací en una esquina de una cuadra a 2 cuadras de la iglesia. Era una casa de adobe, en donde mis mamás, porque mi propia mamá y la tía a quien le he dicho siempre mi mamá, eran las que tenían una tiendita que les servía para ganarse la vida. En la tiendita era un solo cuarto, grande, en donde había un cancel que cubría los dormitorios. De esa esquina nos pasamos a la esquina de enfrente, no, a la esquina opuesta, y ahí estábamos viviendo cuando mi madre Leonor murió. Yo tenía 2 años y 6 meses. De eso tengo una idea muy vaga de cómo fue, pero me han descrito de que mi madre, cuando ya se le acercaba la muerte, le preguntó a la tía, a quien llamó mamá, y Amadito, ¿a quién se lo vas a dejar? Ah, a él va a quedar con el corazón de Jesús. El corazón de Jesús va a ser el santo que lo va a cuidar. Murió y yo seguí viviendo con mi tía, ya cuando tenía 4 años, mi padre, que se llamaba Salvador, me llevaba a su casa, en donde vivía con una tía de él que se llamaba Socorro. Y poco tiempo después se casó con una muchacha joven, campesina de Verapaz, que se llamaba Bernabda y le decían Nanda. Una mujer humilde, no sabía leer ni escribir. Y mi papá le puso a que le enseñara a Miguel García, que era un muchacho que tendría unos 10 años mayor que Nanda. Ya una vez que él se casó, no sé cuánto tiempo después, me fui a vivir con él y desde ahí iba yo a la escuela que le habían puesto el nombre rimbombante de Colegio Timoteo Líbano. El Colegio Timoteo Líbano era dirigido por uno que fue uno de sus alumnos más aplicados, que se llamaba Carlos Humberto Enríquez. Carlos Humberto Enríquez tuvo familia con mi tía, siendo el primero Alfredo, después Marta. Yo iba al colegio y antes de ir aprendí a leer. Quiere decir que yo aprendí a leer cuando tenía
más o menos 4 años. Después, ¿Quién enseñó a leer? Carlos. Carlos, a él le decía Carlos porque eso es lo que oía yo, ¿no? De que así le llamaba a mi mamá, mi tía, Carlos. Y lo voceaba, es decir, le decía vos en vez de usted. Carlos Enríquez había sido un muchacho muy aplicado, pobre, y era carpintero, es decir, él sabía cosas de carpintería de banco. La carpintería de banco es hacer muebles de sala, muebles de dormitorio. Eh, Ahí entré al grupo primero que le llamaban de primer grado y yo era un niño más o menos de 5 años y todos mis compañeros eran mayores de esa edad, algunos llegaban hasta los 10 años. Ahí estudié hasta tercer grado y yo siempre fui un alumno brillante y por eso es que mis compañeros me molestaban porque decían que yo era muy inteligente. Decían que usted era amigo del profesor. Él era como mi segundo padre, pero el colegito solo tenía 3 profesores, el director, una señorita que se llamaba Choncita y un profesor que se llamaba Cruz Cubascaña. ¿Y a dónde quedaba el colegio? ¿Cómo? ¿A dónde quedaba el colegio? El colegio quedaba más o menos a 1,5 cuadras de la casa donde yo vivía, ya fuera que viviera en la casa de mi tía o en la casa de mi papá, equidistaban. En ese tiempo le enseñaban a uno que eso era la uno no había que enseñar en la memorización, nunca fue bueno, pero en cambio en razonar sí era bueno. Por ejemplo, las operaciones de aritmética, entendía por qué si se multiplicaba o se sumaba, aumentaba, si se restaba o sustraía, disminuía la cantidad, lo mismo que si se dividía. Y me gustaban mucho las matemáticas y aprendí fácilmente. Así estuve en el tercer grado, quizás lo repetí como 3 veces. ¿El tercer grado? Sí, porque no había otro grado. Entonces lo único que hacía era que me hacían estudiar otras cosas. Por ejemplo, zoología, botánica, historia. Pero era más o menos la misma que había estudiado en el tercer grado. En el tercer grado ya aprobé. Los exámenes eran muy atractivos para mí porque llegaba la inspectora de educación de la zona de San Vicente a presenciar los exámenes y le hacían preguntas de manera oral, no escrita, y tenía que contestar lo que uno pensaba. Tal grado que yo siempre quise ser de los primeros y era el primero que levantaba la mano
para contestar las preguntas que me hacía. Algunas veces decía cosas que no eran correctas, pero que aparentemente les parecía que para un niño de mi edad era suficiente lo que contestaba. En donde más me equivocaba era en la clasificación de los animales, mamíferos, reptiles, etc. Y lo mismo en la clasificación de las plantas. En donde siempre contestaba correctamente fue en lenguaje y en aritmética, porque la suma, la resta, la multiplicación y la división lo hacía fácilmente. ¿Vale? ¿Es suficiente? Suficiente. Bueno, Entonces, ¿a dónde vamos a seguir? vamos a ir ahí para adaptar lo demás. Creo que lo que te estaba diciendo era que Carlos Enríquez, el papá de Elba, fue alumno de don Timoteo Líbano. Él había sido un niño, adolescente, había estado aprendiendo carpintería de mesa. La carpintería de mesa se diferencia de la carpintería de construcción de casas, en que la primera se dedica a fabricar muebles de sala, de dormitorio, todos los muebles que usualmente la gente utiliza para sus menesteres. Cuando llegó don Timoteo Líbano a Guadalupe, un profesor que dejó mucha gente con conocimientos suficientes para poder seguir estudiando por su cuenta. Era una escuelita privada que le ayudaba a sostenerla don Pedro Domínguez. Don Pedro Domínguez era el hombre más rico de Guadalupe. Y naturalmente no le daba todos los gastos, pero le ayudaba para que diera las clases, pues el número de alumnos era relativamente pequeño, ya que tenían que los papás de los alumnos pagar alguna cantidad mínima por los estudios. Carlos Humberto Enríquez fue uno de los alumnos aprovechados, y cuando don Timoteo regresó a Zacatecoluca, lugar de su origen, se quedó Carlos Humberto Enríquez con una escuela que le puso el nombre rimbombante Colegio Timoteo Líbano. Ahí fue donde yo comencé a aprender las primeras letras. Para mí fue relativamente bien fácil aprender a leer, porque el Señor tenía hijos con mi tía, la que me había creado, Carlota, y prácticamente jugando me enseñó a leer palabras. Ella sabía leer y escribir. ¿Cómo? Ella sabía leer y escribir. Sí, entonces fue que aprendí a leer y a escribir, y me iba con él al colegio Timoteo León. Y Mamalota sabía leer.
Ella sabía leer y escribir. ¿Y quién le había enseñado? Le habían enseñado en el pueblo donde ella nació, que se llama Verapaz. Ella nació en Verapaz. Ella nació en Verapaz. ¿Y mi abuela? También nació en Verapaz. Y ellos eran hijos de un señor que se llamaba Máximo Gavidia, que a su vez contaba que se reconocían con don Chico Gavidia como parientes, que se reconocían como primos. El término primo es un término muy genérico, que puede ser primo hermano, es decir, hijo de dos hermanos. Por ejemplo, Manuel, que es hijo tuyo, es primo de Sofía, que es hija de Nori. Esos son propiamente primo hermanos. Pero ya Manuel y un hijo de un hijo, por ejemplo, de Mary, ya son primos porque no son, entre ellos no son primos hermanos. Y este señor Máximo Gavidia era de Verapaz. Máximo Gavidia, según parece, no era tampoco de Verapaz y había llegado como secretario municipal de Verapaz. No estoy muy seguro, pero yo creo que él nació en Cojutepeque. Ajá. Y que su padre era un militar de apellido Gavidia, pero no recuerdo el nombre del papá de él, o sea, de mi bisabuelo. Entonces mi abuelo se casó en Verapaz con una señora que era originaria de Zacatecoluca y de apellido Sotela. El apellido Sotela es un apellido muy raro en El Salvador, pues el más común es Sotelo. Y según parece la familia de mi abuela era originaria de Costa Rica y tenían nexos bastante cercanos a familias españolas, porque mi abuela, según relatos que me contaba mi mamá Lota, era una señora blanca de ojos verdes. La mamá de Mamalota. No, sí, la mamá de mamá Lota y mamá Leonor, que es mi propia madre, se llamaba Agustina Sotela. Ella había nacido en Zacatecoluca. Entonces el abuelo Máximo se casó en Verapaz y todos sus hijos nacieron, que yo sepa, en Verapaz, siendo el mayor un señor que se llamó Laureano Gavidia y que muy joven partió para Guatemala y se quedó viviendo, ya no regresó nunca más a Verapaz. Entre esas familias, el hijo más joven de mi abuelo Máximo había sido Mamalota y el mayor se llamaba Laureano. Entre Laureano y Mamalota hubo 3 varones que eran Vicente, que fue por quien me pusieron a mí Vicente, Nicolás, perdón, primero fue Antonio, que fue el papá de la Concha que fuimos, que ha sido tú a ver ahí a Ciudad Delgado, padre natural, ¿no?
Antonio, y el siguiente se llamaba Nicolás, y dos hembras, mamá Leonor y mamá Carlota. Cuando mamá Carlota tenía 2 años, su madre, que se llamaba Agustina Sotelo, murió. De manera que lo que ella sabía de la familia se lo habían contado los hermanos, pero no probablemente de boca de su madre, porque tenía como 2 años cuando murió. ¿Y Máximo? Y Máximo murió como 10 años después en Verapaz. Ya. O sea, mi abuela Mamalota nació ¿en qué año? Mi Mamalota nació en 1887. Y entonces mi abuela Eleonora es... Era 3 años mayor, era de 1884. Ya. De manera que cuando yo nací, ya mi propia mamá ya era una joven de, creo yo, más o menos de unos 35 años. Mi propia mamá, que se llamaba Leonor, murió 2 años y 4 meses después de haberme tenido a mí. O sea, pues que yo nací 2 años, 4 meses después de que mi propia mamá murió. No, antes. No, después de que mi propia mamá murió. Cuando ella murió, yo tenía 2 años, 4 meses. Ah, bueno. Y mamá Lota murió en 1975, cuando yo ya tenía 50 años. Y ella tenía, bueno, ella tenía 84 años. 84 años. Por el lado de mi padre, mi abuelo, que se llamaba Pedro Hidalgo, era profesor de primaria y ellos se sentían muy orgullosos en decir de que mi abuelo fue profesor normalista, egresado de una escuela de un director de origen colombiano, que no recuerdo el nombre. ¿A dónde estaba esa escuela? Me imagino que debe haber estado en Cojutepeque también, o en San Salvador. Mi abuelo, no, ahí me he equivocado, perdón. Mi abuelo paterno era profesor de primaria de una escuela normal, la primera escuela normal que hubo en El Salvador. Y mi abuelo materno, o sea, Máximo Gavidia, era secretario municipal. Pero los dos abuelos te indican de que eran alfabetas, no sé, porque los dos ya tenían profesiones que se necesitaba por lo menos saber leer y escribir. Y que por pura coincidencia, creo yo, ambos abuelos habían nacido en Cojutepeque, pero de seguro no se conocieron sino hasta cuando ya eran gente grande. Entonces, Pedro Hidalgo, de ese no sé exactamente, pero yo creo que nació en Guadalupe, era de Guadalupe, pero el padre de él era de Cojutepeque.
Ujú. Y el abuelo de él era de este pueblo que fuimos a ver con Francisco hace poco. Apastepeque. No, se llama Tenancingo. Tenancingo. Y era de Tenancingo. Entonces mi bisabuelo era de Tenancingo. Mi abuelo pudo haber sido de Cojutepeque o de Verapaz, Ujú. cualquiera de los dos lugares. Por el lado de mis abuelas no tengo mayor información, solo sé que por el lado de mi madre, mi abuela se llamaba Agustina Sotela, Ujú. y por el lado de mi padre se llamaba Irene Cornejo, La esposa de Pedro. sí, La esposa de Pedro Hidalgo. de Pedro Hidalgo, La esposa de Pedro Hidalgo se llamaba. Irene Cornejo. Ambas parejas fueron casadas, no tuvieron hijos así como era lo corriente, ¿no? Que tenían hijos sin casarse. Y por consiguiente, los hijos de esos señores ya no tenían el apellido del padre, sino que de la madre. En cambio, en el lado mío, por el lado de mi padre, eh, soy Hidalgo, y él era Hidalgo por matrimonio. Por el lado de mi madre soy Gavidia y ella era Gavidia por matrimonio. ¿Y Pedro Hidalgo a dónde vivió? Pedro Hidalgo. ¿A dónde vivió con la Irene Cornejo? ¿A dónde vivieron ellos? ¿En Guadalupe? Pedro Hidalgo ya te dije que no estoy seguro si era de Cojutepeque o de Guadalupe. Bueno, pero mi abuelo Salvador Hidalgo, ¿a dónde nació? Ah, en Guadalupe. O sea que ellos vivían en Guadalupe. Sí, en Guadalupe. Es decir, mis abuelos, que vienen a ser tus bisabuelos, el abuelo paterno, que se llamaba Pedro Hidalgo, era o de Verapaz o de Cojutepeque. Mi abuelo materno, que se llama Del nuevo siglo. Máximo Gavidia, era de Verapaz, de Cojutepeque. Le voy a hacer una pregunta. Y en ese tiempo los niños en Guadalupe, ¿de qué jugaban? Bueno, por lo menos en mi generación, los juegos que tenían era el trompo. Ajá. Jugaban con semillas de marañón. A quien metía más semillas de marañón en un hoyo, ese era el que ganaba la semilla. Y así estaban cambiando de mano, porque jugaban horas y horas. ¿Cómo era ese juego? Semillas de marañón en un hoyo con un trompo. No, el trompo era aprender a tirarla enrollado en una pita y se quedaba dando vueltas, le metía en la mano, Ajá. en el suelo, y duraba dando vueltas tanto como la fuerza que le habían impreso la pita. Ajá. Y las semillas fueron las antecesoras de las canicas, y posiblemente tú oíste hablar de canicas aquí en El Salvador. No había esos juegos ya, pero entre la gente más pobre jugaban las canicas, eran las semillas de mármol, eran unas semillas de diferentes colores. Entonces lo que hacían era como el juego de golf, venían jugando pegándole a la pelota. Ajá. Y el que metía la pelota en el hoyo, ese se la ganaba. Pues lo mismo pasaba con la semilla de marañón. La semilla de marañón. Sí, seca, ¿no? Pero la semilla de marañón no es redonda.
Los redondos, sin embargo, con eso jugaban. Ah, ¿sí? A ver, yo recuerdo que jugué, pero no recuerdo bien qué difícil era meter en un hoyo. Ajá. También en las semillas, y tienes razón, también en las semillas de Marañón lo que hacían era coger en la mano un grupo de semillas de Marañón y tirarlo al hoyo. Ajá. El que metía más semillas en el hoyo, ese era el que ganaba. Y seguían jugando hasta que uno se quedaba sin semillas de Marañón y el otro con semillas de Marañón. Y después se comían las semillas de Marañón. Por lo general creo yo que la usaban más que todo para jugar. Pero la gente que ganaba bastantes semillas de Marañón O sea que tostadas. jugaban con la semilla de Marañón verde. Ya verde, ya cortada del Marañón, ¿verdad? Ajá, pero todavía no asada. No, con cáscara. Sí, Con sí. cáscara. ¿Y qué más jugaban? Que yo recuerdo, esos eran los juegos. Ah, jugaban pelota con pelota de trapo. Así como en Argentina, era que los grandes futbolistas comenzaron jugando pelota de trapo. Hay un poquito de ceviche, sí. Entonces, ya te contesté las semillas. Bueno, y no jugaban piscucha. Ah, ¿cómo no? Ese era el otro juego. La piscucha era un romboide, ¿verdad? Ujú. Que con el viento se elevaba y le hacían este movimiento de alar a la piscucha y le decían mamuseo, dame un mamuseo. Y también hacían barriletes. Los barriletes eran piscuchas grandes, en forma de pentagonal o septagonal. Así. Ese era el barrilete. Ujú. Así que prácticamente pero el juego que yo recuerdo que se tardaban más tiempo jugando era el de las semillas. Así. Y en los patios jugaban con la pelota de trapo. Fútbol. Fútbol, sí. Descalzos. Casi la mayor parte era descalzo. ¿Y a usted le tocaba andar descalzo o con zapatos? No, yo tuve la dicha de que nunca anduve descalzo. Ah. Me compraron desde pequeño. Me compraron, ahí están las botas esas donde está Alfredo. Y ahí estoy con zapatos. Ajá. Tengo zapatos. Pero la mayor parte era de sueña, le decían. Ajá. Que quería que se le veía las uñas. Y eran muy religiosas las familias, iban mucho a la iglesia. Las familias parece que eran ciertas familias, pero no todas. ¿Y en su caso? En mi caso, como yo me pasé como 6 años con mi mamá, no recuerdo si iba a la iglesia, pero rezábamos toda la noche, rezábamos el rosario. ¿Así? Y ya después de los 6 años que me fui con mi papá, no me acuerdo que haya ido. A pesar de que mi papá fue lo que le llamaban en aquel tiempo, que estaba fresca la Revolución Francesa, un pensador liberal. Mi papá fue un pensador liberal. Decían que era, ¿cómo le llaman? Masón. Era un masón. ¿Así? Sí. Pero ya cuando viejo, el viejo de 50 años, porque yo nací cuando él tenía 47 años. Fíjate. Fue el último de los hijos de mi tío, de mi abuelo. El último. ¿Usted fue el último de los hijos de mi abuelo? No, el último hijo de mi papá es Meme Hidalgo. Ah, Nació póstumo.
tú sabes que es el póstumo, ¿verdad? Ajá. Nació después de que mi papá murió. Ujú. Pero el hijo mayor que mi papá decía era como 25 años, no, como 22 años mayor que yo. Ese señor hace poco murió, hace como 4 años. Ya iba a ser centenario. ¿Ah, sí? Y era hijo de mi papá. ¿Cuántos años tenía cuando murió? No sé exactamente. ¿Y a dónde murió? Murió en un pueblo que se llama Tepetitán. Ah, Y él fue hijo natural, nacido bajo un matrimonio. Entonces el muchacho no se llamaba ni Hidalgo, ni mucho menos, ¿verdad? Se llamaba Andrés Castillo. Andrés Castillo era el señor con quien era casado la madre de Andrés. ajá. Los otros hijos mayores que yo, uno se llamaba Napoleón, que era 11 años mayor que yo, Ajá. y Socorro, que es la que te digo yo que tuvo una hija que le pusieron Socorro también, y que esta tuvo un hijo que estudió en el García Flamenco, Ah, ya. de apellido Rodríguez. Ajá. Sí. Ajá. Estamos hablando de los juegos de los niños. Sí, bueno, eso era lo esencial, era, bueno, una cosa bien importante que debe quedar ahí es que una gran parte de los niños no jugaban, sino que los mandaban a trabajar. Y eso decían sacar la tarea. Ajá. Como Guadalupe no tuvo río, las aguas lluvias se empozaban y eran unas aguas negras, ahí se iban a bañar, nos íbamos a bañar todos los hipotes, pero la mayor parte de muchachos no eran vagos, sino que iban a trabajar con los papás. Y sacarse la tarea, ¿sabes qué quiere decir? Que ha cumplido con el área que le señalan. Una Ujú. tarea de, no recuerdo en este momento, pero es como un tercio de manzana. Así. Por ejemplo, una tarea de peinado es limpiar los cafetales y todo. Ujú. Esa se llama tarea. ¿Y a usted le tocó ir a cortar o No, a trabajar por cuenta de otros no, pero mi papá sí me mandaba más que todo a cortar leña. Ajá. Se me hicieron callos en las manos. Cortando leña? Sí, primero se hacen unas ampollas y la mano se vuelve una bolsa de agua y después se endurece ese y es un callo Ajá. y es doliente. También cortar leña. Aprendí a cortar leña con el hacha. ¿Así? Pero eso no era para ir a ganar, sino que el trabajo de la casa, ¿no? ¿Así? Eso es lo que hacía. Sí, bueno, me imaginé que yo era uno de los cipotes que tenían que comer, otros no tenían que comer. Ujú. Yo recuerdo que a mí me daban 5 centavos semanales, mi papá se los daba a unos cipotes vecinos, y con esos 5 centavos con esos 5 centavos compraban un rimero de tortillas, y eso era lo que comían. Había hambre en Guadalupe. Sí, había hambre. Pero naturalmente no te podría decir si todo el mundo tenía hambre, porque Tío, ¿Qué? entonces ella mágica es tuya. ¿Cómo chuña? cama. Suya. Tuya. Su. Chu, Su. chu, Suya. chuya. Me la han prestado, dijo. Chuya. Iban a jugar, que no los controlaban,
los que iban a las pozas sucias. Había una poza que se llamaba El Salto y era profunda según los hipotes, y lo que tenía es que le llegaba a un muchacho así como Yanira, le llegaba hasta el cuello. ¿Ah, sí? Era honda. Después El Salto. Vamos a... A ver, Manuel llegando de Brasil con todos los primos. Con todos los sobroprimos. Primas. Con todas las primas. ¿Cómo se llama usted?